Unión Radio Cultural y 6J86 Producciones presentan Historias de una tierra llamada Venezuela, con César Miguel Rondón. El capítulo de hoy: el dañoso comercio de la colonia y el vicio del contrabando. La historia del ilícito comercio. Quién sabe si, fantaseando o no, una noche cualquiera, en esta época, nos acercamos a divisar la luna en una de las hermosas playas de la costa venezolana. Nos puede sorprender advertir un movimiento sospechoso de lanchas y hasta avionetas en medio de la oscuridad. Incluso se puede escuchar el sonido del chapuzón cuando cae la caja en el mar, para luego ser rescatada habilidosamente por los tripulantes de las lanchas. Indudablemente sabemos de qué se trata. Es el mismo modus operandi, mismo destino, aunque seguramente otros productos y protagonistas de esta historia del contrabando en Venezuela. Hoy contamos una parte de la historia económica del siglo XVIII venezolano, la historia del comercio ilícito y fraudulento, de lo que comúnmente seguimos llamando contrabando. Hoy contamos cómo era el comercio en la Venezuela colonial, contamos por qué se contrabandeaba en Venezuela, cómo se contrabandeaba, qué se contrabandeaba y cómo se combatía el contrabando. Es también una historia de hipocresías y de picarescas. La provincia de Venezuela se modeló durante el siglo XVIII gracias al contrabando realizado con y por los curazoleños, es decir, por los residentes de la colonia holandesa en la isla de Curazao. Tres condiciones facilitaron el contrabando marítimo en el siglo XVIII. Una de esas condiciones fue, y sigue siendo, el medio geográfico que indujo que esa actividad furtiva se hiciera con disimulo. Y si de algo podemos estar seguros, es que Venezuela, ayer y hoy, dispone de esas facilidades con más de 1.320 kilómetros de costas, extensión suficiente para realizar un comercio furtivo. Una segunda condición para que se desarrollara el contrabando fue la presencia de un grupo humano que corriese el riesgo de comerciar ilícitamente bienes apetecidos por los europeos, no españoles, y los residentes de la provincia de Venezuela, pero que no podían intercambiar abiertamente, pues estaba expresamente prohibido por las leyes españolas. Y la tercera condición tiene que ver con esa mezcla que se da entre la codicia, la escasez y la prohibición. Es decir, la existencia de al menos un producto codiciado para una determinada sociedad y la abundancia de ese producto en otra sociedad cuya comercialización no podía hacerse de manera abierta. En el caso venezolano, el cacao, los huevos, el tabaco, especialmente el de Barinas, y las mulas fueron los productos venezolanos más apetecidos por los europeos asentados en las islas caribeñas o españolas. A cambio de ellos, nosotros recibíamos una amplia gama de productos que no recibíamos regularmente en España. Caldos, gruesas de botones de oro, plata, piedra y relumbrón, cortes de mantos de Málaga, mantos franceses, listados de seda, delantales de hilo, mantillas, encajes, peines de marfil, redecillas blancas de hilo, pañuelos de la China, sombreros, tijeras, navajas, hebillas, agujas, parihuelas. La escasez y el aislamiento fueron los dos grandes motores del contrabando, tal y como lo testimoniara el juez de comisos Olavarriaga. Las jurisdicciones que están expuestas de tierra adentro, las del interior de la provincia de Venezuela, donde al pie de 40 años a esta parte de los años de 1720 no ha habido ropas, ni efectos, ni caldos de España. Pedro José de Olavarriaga estuvo en la provincia de Caracas entre 1720 y 1721, ejerciendo como juez comisionado por el virrey de Nueva Granada para erradicar el contrabando. Durante su residencia en estas tierras, aprovechó para levantar una instrucción general y particular del Estado de la provincia de Venezuela,
en la cual hizo una descripción del estado de la gobernación de Venezuela. Aunque evidentemente los políticos no eran aquellos grandes personajes que fueron a México y luego a Bogotá. Pero en todo caso, la Futura era ciertamente una inversión. Podías, y fue muy usual, tratar de marginar o tratar de controlar la red interna de contrabando y ser la cabeza de esa red. Y entonces recuperabas hasta 10 y 100 veces lo que tú invertías. Pero había otros mecanismos menos llamativos que tenían que ver con que tú vendías puestos de la burocracia inferior. Tú podías vender y vendías cargos de teniente de justicia en todos los pueblos y valles de Venezuela, en todas las ciudades. Podrías vender cargos de corregidor, etcétera, etcétera. Y a ti te pagaban para ser corregidor o teniente de justicia de tales o cuales lugares. Entonces, a la hora de la verdad, recogías lo que habías invertido con creces. Tan buen negocio era la compra por Futura, que más de una queja se escuchó en la época contra gobernadores que se aprovecharon ilícitamente, junto con sus mujeres y su familia, de su cargo. A poco de haber llegado el gobernador Cañas y Merino en 1711, con el mayor descaro, estableció 2 tiendas en Caracas y dio principio a una activísima persecución al contrabando, no en provecho del fisco y para garantía de los mercaderes que pagaban su impuesto, sino con el propósito de monopolizarlo para sí. Y elige para aquellas partes por tenientes de justicia y corregidores a los que le paguen los 2.000 doblones o 500 que les pide por el título a cada uno, beneficiándose estos empleos a tanto precio, granjerías a las que ha entrado con insaciable codicia también a su mujer. Caramba, con el gobernador Cañas y Merino no perdió tiempo para armar su propio tinglado, pero su caso no hay que verlo como algo singular. Por el contrario, formó parte de la vida normal de la colonia a principios del siglo XVIII, tal y como lo señalaba don Pedro José de Olavarriaga en su famosa Introducción General y Particular sobre el estado de la provincia de Venezuela. Habiendo su majestad honrado a algunos súbditos en premio de su celo, pensaban que en virtud de la suma ofrecida tenían derecho de vejar y perseguir a los vasallos de su gobierno, y 10.000 pesos extranjeros ofrecidos han hecho perder muchas veces a la Real Hacienda hasta 1.000.000 de pesos en 5 años de gobierno, porque estos ministros han permitido ocultamente las salidas de los frutos de la tierra al extranjero y la entrada de sus mercancías, haciendo ellos mismos este dañoso comercio. Por lo que no me espanto si algunos entre ellos han insinuado que era imposible cortar de raíz el comercio de extranjería en esta provincia. Mal negocio para la corona española. 10.000 pesos donaban a la corona los interesados para obtener el cargo de gobernador, y lo que terminaban haciendo era multiplicar su inversión personal. Pero además de los gobernadores, ¿quiénes más estaban metidos en el negocio del contrabando? ¿Qué tan grande era el contrabando en la provincia de Venezuela? ¿Quiénes contrabandeaban? Enseguida regresamos con más del dañoso comercio de la colonia y el vicio del contrabando en Historias de Venezuela por allá por 1720. Seguimos con Historias de una tierra llamada Venezuela y el dañoso comercio de la colonia y el vicio del contrabando. ¿Quiénes contrabandeaban en la provincia de Venezuela? Estaba muy extendido el negocio. Oigamos qué nos dice la historiadora Ispurua. Como el contrabando terminó siendo la forma natural de comercio, pues naturalmente todos los que comerciaban contrabandeaban. Y terminaron contrabandeando todos los sectores sociales, bien fuesen mantuanos, que llamaríamos hoy día oligarquía, o los amos del valle, los grandes cacaos, bien fuesen esclavos o sus esclavos, sus mayordomos, los curas, las autoridades grandes, las autoridades pequeñas, los grandes comerciantes, los pequeños comerciantes, todos terminaron contrabandeando. Y los casos más llamativos podrían ser lo de los esclavos, que contrabandeaban pero de una forma impresionante, y los curas, a los que permanentemente tenían que venirle reales cédulas y reales decretos diciéndole: señores curas, no se dediquen al contrabando, dedíquense ustedes a salvar las almas. Y si escuchamos el testimonio del juez pesquisador Álvarez Abreu de una instrucción escrita en la época,
Habría que admitir que el hábito del contrabando era universalmente practicado, así como era universalmente aceptado el hecho de que hasta los curas tenían las mismas debilidades que el resto de los humanos. Estos religiosos, como están en tierra adentro y lejos de la... Pero podemos entonces pensar que la sociedad entera vivía a costa del contrabando. Ciertamente el contrabando fue a lo largo de todo el periodo colonial un elemento fundamental, pero uno no podría exagerar llegando a tales extremos, ¿no? Hay ciertos productos, sobre todo en el siglo XVIII, que la única vía que tienen para salir al mercado es por vía del contrabando. Y esos productos son fundamentalmente el tabaco, los cueros, en una cantidad bochornosamente impresionante. Les puedo dar una cifra para que tengan la idea. La guipuzcoana sacó en toda su historia 108 piezas de cueros, es decir, cueros de vacas, y en un solo año, es decir, el comercio legal de Curazao a Ámsterdam, pero que llegaba a Curazao por vía del contrabando, en un solo año, 1752, salieron 56.000 piezas. Es decir, estamos hablando de una dimensión que no tiene sentido, trata de entender. Definitivamente, el contrabando parece haber constituido un modo de vida, un hábito que recorrió todos los estratos de la sociedad colonial. Funcionarios de la corona, esclavos, curas, mayordomos de haciendas, curazoleños, canarios, españoles. Es importante recordar que en buena medida el contrabando se debió no solo a la natural facilidad que ofrecían nuestras costas, sino también a que la corona vendía los cargos públicos, no vigilaba a sus funcionarios y no facilitaba a sus colonias en la obtención de los productos necesitados. La escasez da origen a cualquier vicio, y si a ello se le agrega la ausencia de la libertad de comercio y el monopolio comercial que estableció la corona, se hizo más que natural que en buena medida todos los estratos de la sociedad participaran de alguna u otra manera en el comercio prohibido. Pero sin duda la geografía generosa de nuestras costas facilitó la cosa. ¿Y por dónde entonces se contrabandeaba? Escuchemos qué dice el juez de comisos Olavarriaga. La costa de la provincia de Venezuela es una seguida de cerros muy altos, a la falda de los cuales el mar forma varios puertos capaces de recibir los mayores navíos. Ofrece la facultad a los extranjeros de entrar en ellos, no solamente por razón de ser indefensos, sino también por la capacidad que hayan los dichos extranjeros de comerciar con los vecinos de esta provincia, inclinados a este vicio tan contrario a la Real Hacienda y a los intereses de su majestad. En efecto, la costa de nuestra provincia de Venezuela fue bien propicia para el contrabando, para la salida y entrada ilícita de productos. No solo entraba y salía contrabando por los puertos, también por muchos otros lados de la costa. Además, por si los puertos y calas no fueron suficientes para atraer a los contrabandistas, como se quejaba allí el juez Olavarriaga, la zona de Tucacas también ofrecía un especial aliciente gracias a los caños de San Juan de Tucacas. El medio geográfico fue sin duda un catalizador del contrabando, lo favoreció, y de manera especial hay que destacar la ubicación de Curazao, que determinó su relación con nuestras costas. Esta isla se encuentra a menos de 100 kilómetros de la costa de Coro, a poco más de 200 kilómetros de Puerto Cabello y a casi 300 del puerto de La Guaira. Goza además de la ventaja de estar fuera del paso de los huracanes que barren el Caribe oriental, con lo que esto supone en estabilidad y continuidad. Curazao terminó siendo el centro de contacto fundamental para el circuito del contrabando. Se convirtió en el punto de depósito del comercio entre Holanda y Venezuela. Su ubicación facilitó viajes, cortos o largos, gracias a la gran cantidad de sitios costeros venezolanos donde se podía fondear. Los comerciantes curazoleños consiguieron en bandeja de plata comerciar con productos venezolanos, especialmente un producto tan codiciado como el cacao, cultivado por los grandes cosecheros, esos que llamaron los grandes cacaos. ¿Y cómo se hacía el contrabando? ¿Qué ruta seguían los curazoleños para contrabandear? ¿Cuáles los habitantes de la provincia? Oigamos lo que nos narran unos testigos de esa época. La isla de Curazao, que es tan estéril que ni aún tiene leña ni agua sino los pozos de agua del cielo, se halla tan surtida de todo cuanto carece por la inmediación de 15 leguas que dista de la tierra firme, cuya travesía hace toda lancha, piragua y canoa.
Luego que llegan a cualesquiera puerto de los relacionados, Chuspa, Naiguatá, Caravalleda, Macuto, Arrecifes, Chichiriviche, Chuao, Aroa, Ocumare, Patanemo, Borburata, Tucacas, dejan en tierra un hombre con la factura y orden de negociar la venta de la carga en cambio de cacao, cueros, tabaco o plata fuerte. En muchos de los ya dichos puertos hay lanchas pescadoras, piraguas y canoas grandes para la conducción de frutos a La Guaira y Puerto Cabello, y estas suelen extraer dichos frutos para Curazao, regresando con géneros y aguardiente. Salen de Curazao todos los días infinidades de guairos y boleticas por leña y pavos a la costa firme, así como muchas balandras cargadas de ropa y aguardiente a los puertos de San Juan, cayos del mismo nombre, Adícora e inmediaciones de la ciudad de Coro. De la ciudad de Coro y sus inmediaciones hacen extracción de mulas y ganado a la isla de Aruba. Y los de Curazao tienen de continuo 8, 10 y 15 balandras en dicho puerto de Tucacas. Y en uno de los cayos de Tucacas tienen cajas de paja para ir asegurando lo que por negocio reciben, y poco a poco lo van remitiendo a dicho Curazao. Tienen en esos cayos sembrados de toda hortaliza, aves y carnero para su manutención. Por lo que podemos observar, el comercio realizado en esa época entre Curazao y Venezuela fue importantísimo para la economía y la vida de ambas sociedades. ¿Cuál comercio tuvo mayor peso, el lícito o el ilícito? Escuchemos a Ramón Aispurua. En algunos casos, en algunas regiones, en algunos productos, el comercio ilícito fue fundamental, como durante la época de la guipuzcoana, el cacao fue un comercio fundamentalmente lícito, aunque salía mucha cantidad por la vía ilícita, pero fundamentalmente salió por la vía legal. Pero hay otras regiones u otros productos que salieron inevitablemente por la vía ilegal, sobre todo porque la compañía guipuzcoana no le interesaba. La compañía guipuzcoana puso su atención en Venezuela en dos cosas: el cacao y en tratar de entrar al comercio novohispano, que era de donde venía la plata, y en lo primero triunfó, es decir, se dedicó al cacao, pero los demás productos los relegó, no les hizo el más mínimo caso, y esos productos se seguían produciendo. Había gente que seguía viviendo de esos productos y esos productos siguieron saliendo por vía del comercio ilegal o del contrabando. Hay regiones en las que el contrabando fue fundamental, sobre todo en la costa, que iría de lo que hoy día sería Cabo Codera hasta la península Paraguaná. Eso vivió, sobre todo esa franja costera, fundamentalmente del contrabando, pero hay otras regiones que no necesitaban tanto el contrabando. Como prueba, escuchemos los testimonios de algunas autoridades de esa época, hablando del ingenio y de los artificios que se emplearon para contrabandear entre las islas holandesas y la costa de Caracas. Los naturales mismos de Caracas, a fin de alejar al guardacostas de aquel paraje en que esperan la goleta holandesa para hacer el contrabando, le dicen que en tal altura se descubrió una balandra extranjera. El guardacostas va en demanda de esta imaginada embarcación y entre tanto el contrabandista holandés se mete en la misma caleta o ensenada de la costa en que la guarda su correspondiente español. Los guardacostas españoles solo cruzan de día y en llegando la noche dan fondo en el paraje que tienen por conveniente. Entonces llega la goleta del contrabando acompañada de otra embarcación armada y esta tira 1 o 2 cañones para provocar al guardacostas español y sacarle del sitio donde se halle. Este pica los cables, dejando en entera libertad a la goleta para arrimarse a la costa y entre tanto la goleta armada se huye a fuerza de velas y deja burlado al guardacostas. Muchas de las embarcaciones españolas que vienen a Curazao sacan pasaportes para llevar tasajos a la isla de Margarita y lo que hacen es cargar cacao y cueros poniendo encima los tasajos. Los españoles de Caracas avisan puntualmente a sus amigos de Curazao el número de guardacostas, el día de sus salidas y el rumbo que seguirán, según las órdenes que quieren, para que así dispongan la hora y el sitio de la costa a que deberán venir. Ha llegado la malicia y picardía de estas gentes a término que no solo falsifican la firma del administrador o oficial real que debe despachar las tornaguías, sino también la estampilla del papel sellado. Un español llamado Don Juan y de apellido ignorado introdujo en Curazao esta novedad y después de su muerte quedó con el secreto ejercicio de este arte infame un tal Joseph
Obediente. Bueno, lo menos que podemos decir, sin duda alguna, es que los venezolanos y curazoleños de aquella época fueron sumamente ingeniosos para escapar de la vigilancia de los guardacostas. Y en Curazao, ¿quiénes se dedicaron a comerciar con la provincia de Venezuela? Curazao fue una colonia de intermedio de la migración holandesa. Los que se quedaron fueron fundamentalmente judíos. Ellos lograron captar a lo largo de los 150 años del siglo XVII y XVIII que tienen que ver con los holandeses en Curazao, el gran comercio que tenía que ver la relación que se estableció entre Curazao y Ámsterdam, Curazao y Holanda, y el pequeño comercio que tenía que ver con todo un circuito comercial que reunía o vinculaba todo el Caribe, fundamentalmente el Caribe oriental. Y en ese mundo Caribe oriental Venezuela fue fundamental. Los judíos fueron los grandes comerciantes holandeses del Curazao y judíos fueron los grandes comerciantes de contrabando venezolanos, tanto que, para ponerte un dato, Olavarriaga en 1720 logra quemar una sinagoga en Tucacas, tal cual, con cementerio judío en Tucacas, y rezan un rosario para exorcizar el lugar. Está claro que la colonia judía en Curazao fue la principal red externa para el comercio prohibido y Curazao el centro por excelencia para su prosperidad. Pero ¿con quién contrabandeaban ellos en tierra firme? ¿Cuáles eran sus vínculos con la provincia de Venezuela? Enseguida conoceremos la red interna del contrabando en la provincia de Venezuela. Ya regresamos con más de el dañoso comercio de la colonia y el vicio del contrabando en Historias de una tierra llamada Venezuela. Tenían las manos metidas en el contrabando. Seguimos con Historias de una tierra llamada Venezuela y el dañoso comercio de la colonia y el vicio del contrabando. ¿Con quiénes contrabandeaban los curazoleños en tierra firme? ¿Cuáles eran sus vínculos con la provincia de Venezuela? ¿Cómo eran esos vínculos? Oigamos nuevamente al historiador Ramón Aispuro. Uno puede ver que hay dos grandes variantes de contrabando. Una cosa que podríamos llamar comercio fraudulento, que tiene que ver con que las embarcaciones dicen, los comerciantes dicen, aquí traigo 20X y lo que traigo subfacturado escondido son 40X, ¿no? Se hacía en los puertos oficiales, y ahí, en ese tipo de contrabando, de comercio fraudulento, los principales actores eran los grandes comerciantes, en alguna medida los grandes mantuanos. Pero el contrabando típico, el que se hacía furtivamente, a escondidas, de noche, en lugares en los que estaba prohibido transitar, ocasionó la conformación de una red que tenía que ver con recoger los productos que salían hacia el exterior, hacia Curazao fundamentalmente, y llevarlos a la costa, a los puestos en los que venían a los que venían a recibir los curazoleños, por un lado, y por otro lado hacer la transacción comercial y finalmente llevar los productos que traían los holandeses, los curazoleños o los judíos de Curazao, y llevarlos a los lugares de consumo. Evidentemente, en esa dinámica aparecieron los bodoqueros o maleteros o comerciantes de alforjas, pero hoy día se les diría pardos o canarios, y ellos con un morral iban de hacienda en hacienda, veían qué es lo que tenían los esclavos para darle, en general robado de la plantación y las arboledas y los cacautales de los propietarios, se intercambiaban a los maleteros o bodoqueros por todo tipo de productos, hasta por telas de seda. Hay esclavos que tenían ropas de telas de seda. Entonces hay toda una red comercial que es sensato pensar, es decir, el contrabando, los holandeses dejan lo que traen en la costa ahí, ¿quién lo va a consumir ahí si hay 20 esclavos y más nada, ¿no? Los hacendados vivían en las ciudades en general, los hacendados de la costa. Y ese abandono propició el hurto de los esclavos en las haciendas, según lo testimonia el juez Olavarriaga en su famosa instrucción. Los naturales de la provincia, entre los cuales comprendo las familias españolas establecidas desde mucho tiempo en ella, son de por sí flojos y perezosos. Yo no sé si la tierra les induce a este vicio, o si esta misma tierra, dándoles con más fertilidad su fruto, les hace despreciar estas ventajas.
Pero lo cierto es que los que tienen haciendas no las cuidan como deben y se fían más de los mayordomos, quienes por la mayor parte les surtan sus frutos, y como el ojo del amo aumenta su caudal, así también, cuando el dicho amo pierde sus haciendas de vista, experimenta la disipación que se hace de ellas. El mayordomo, como he dicho, hurta a su amo, y para que los esclavos no le den cuenta de las malversaciones que hacen, quedan sin trabajar y con más libertad. Esta negligencia pierde a los negros, y cuando pueden hacer lo que quieren sin temor de castigo, no hay duda que saben aprovecharse de la ocasión en perjuicio de sus amos. Para comprender todo el poder, alcance y extensión del torcido comercio del contrabando en el siglo XVIII, hay también que evaluar el papel jugado por la Compañía Guipuzcoana. Como ya sabemos, esta compañía fue establecida entre 1728 y 1730. En buena medida su establecimiento fue resultado de la instrucción presentada por el juez de comisos don Pedro de Olavarriaga sobre el estado de la producción y comercio en la provincia de Venezuela. El comercio de Venezuela era muy codiciado, pues su cacao gozaba de la mejor reputación en los mercados mundiales, reputación que aún hoy seguimos gozando. Y como en España el consumo de cacao se había generalizado y ya era casi un producto de primera necesidad, su llegada a la península a través de los comerciantes holandeses era algo que no se podía permitir. Y si a ello sumamos que de manera natural los mercaderes y propietarios de naves caraqueñas preferían atender la demanda de México por la duración del viaje, los menores riesgos de la navegación y mejores beneficios, la corona se vio en la obligación de establecer una compañía que garantizara el aprovisionamiento del cacao, tal como lo atestigua el propio informe de Olavarriaga. El mayor interés que puede tener la compañía es enviar a España todas las presas que se hicieren cargadas de cacao, pues quitando a los holandeses este comercio, será grande el consumo de España. Así la Guipuzcoana nació conforme a un contrato por el que estaba obligada a despachar anualmente 2 o más barcos mercantes a Venezuela, los que estarían equipados para la guerra con 40 a 50 cañones, barcos que en España podían cargar toda clase de mercancías para transportarlas a La Guaira y Puerto Cabello. Los barcos de la compañía partían desde los puertos de Guipúzcoa y a su regreso estaban obligados a tocar el puerto de Cádiz. La compañía, además, debía ejercer la vigilancia de todo el litoral de la provincia de Venezuela, y para ello debían mantener 1 o más naves que recorrieran la dilatada costa, desde la boca del Orinoco hasta el río de Hacha, y se les autorizó para que de los navíos que apresasen tomasen 2/3 de su venta. Durante 50 años disfrutó ella sola y a sus anchas el trato de comercio exclusivo entre la provincia de Venezuela y España. Pero ¿sirvió el establecimiento de esta compañía para eliminar el comercio fraudulento? Escuchemos al historiador. Cuando la compañía guipuzcoana llegó a Venezuela, en los 13 primeros años el contrabando de cacao se redujo prácticamente a cero. El de los demás productos no, al contrario, creció porque el comerciante holandés tenía que cobrar de alguna manera y cobraba en tabaco, en lo que fuese, ¿no? Pero en 50 años la compañía guipuzcoana apresó más de 700 embarcaciones holandesas. Pero decir que esas 700 embarcaciones apresadas acabaron con el contrabando sería una exageración tan grande como decir que no lo acabaron. Hubo 2 tipos de problemas políticos ocasionados por la llegada de la guipuzcoana. La compañía guipuzcoana combate el contrabando y por lo tanto combate a los contrabandistas, y los contrabandistas son, es decir, hay mantuanos contrabandistas y ellos hacen mucho contrabando, pero... ¿Acaso hemos cambiado mucho desde ese entonces? Tal vez haya que pensar que es mucho lo que hemos cambiado, pero al mismo tiempo muy poco. Tal vez pudiéramos pensar que esa práctica inmemorial sigue el mismo furtivo comercio que tantos años ha, ahora por otras fronteras, ahora por rutas que ya no transitan los cayos de Tucacas, las costas de Coro ni las bahías de Curazao. ¿Podríamos pensar que el contrabando sigue siendo un modo de vida hoy en día en Venezuela? La escasez, el aislamiento y la buena disposición de una geografía generosa fueron los 3 ejes que facilitaron el comercio ilícito en el siglo XVIII.
La escasez, el aislamiento y la buena disposición de esa misma geografía generosa que posee Venezuela, ¿acaso siguen siendo los tres ejes que facilitan hoy el contrabando? Unión Radio Cultural y 6J86 Producciones presentaron Historias de una tierra llamada Venezuela, con César Miguel Rondón. Dirección de producción y locución, César Miguel Rondón. Producción ejecutiva, Flor Alicia.